Invitamos al capitán Juan Corujo, que es el próximo expositor. Capitán Corujo, capitán de ultramar, egresado de la Escuela Nacional de Náutica, máster en Administración de Transporte de la State University de Nueva York. Es ejecutivo del sector portuario con más de 20 años de especialización en terminales portuarias. Ha desarrollado terminales portuarias en Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Colombia. Y en el puerto metropolitano lo hizo en la Terminal 4 y en Terminales Río de la Plata. Y en la actualidad está a cargo del proyecto de construcción, equipamiento, financiamiento, manutención, operación y explotación de la Terminal Portuaria Regional en Puerto Cortés, Honduras. El capitán Corujo va a exponer sobre la administración del puerto y su futuro. Buen día ante todo, gracias por invitarme, gracias por encontrarme o tener la posibilidad de encontrarme con esta amiga, que a veces no tenemos mucha oportunidad, más trabajando afuera. Lo que vamos a tratar hoy no es básicamente de la autoridad portuaria, sino voy a mechar algo de lo que puede ser la medida de un técnico, la medida o la visión de un técnico, y tratar de rematar con lo que podría llegar a ser algo de la necesidad de la intervención, o cuál podría llegar a ser la idea de la autoridad portuaria en este métier. Tuve mucha suerte que el ingeniero Teller tiene una visión general de la logística, y creo que con esto me ayuda bastante. Yo voy a hablar básicamente del puerto. Voy a hablar básicamente del puerto y básicamente de las terminales del puerto de Buenos Aires. Acá en las terminales del puerto de Buenos Aires, nosotros arrancamos en el año 94, siendo, primeros años, un ejemplo para la región. Independientemente de cómo se hayan hecho las concesiones, operativamente éramos un ejemplo para la región. Mientras eso ocurría en el mundo, también iban naciendo más terminales, se iba haciendo mucho más especializado el trabajo en las terminales. La globalización nos llevó a todos a tener prácticamente una forma de manejar los puertos muy parecida en diferentes puntos o lugares del mundo. Entonces, de ahí fue surgiendo que hay algunos indicadores de referencia, o benchmark, que nos llevan a ver o nos llevan a testear qué tan eficiente es alguna de las facilidades portuarias que nosotros tenemos. Esos indicadores, como ustedes están viendo ahí, uno es la utilización de muelle, la cantidad de TEU que pasan por metro lineal de muelle que tenemos, la utilización de grúa, el pórtico, qué cantidad de movimientos por grúa justifica tener ese tipo de equipamiento, y no menos importante, la utilización de plazoleta o la cantidad de TEUs, de unidades equivalentes de 20 pies por hectárea por año. Con esto hay una firma que se llama Drury, que ellos sacan un informe anual, un informe bastante caro. Acá tratamos de representar lo que es el indicador o los indicadores para el año 2010. Con esto podemos ver que en Norteamérica la tasa de utilización de muelle estaba alrededor de 526 TEUs por metro lineal de muelle, no nos dice mucho. La utilización de grúa, 77.000 movimientos por año, todavía no nos dice nada, y la utilización de plazoleta es bastante ineficiente en el caso de Estados Unidos, porque mucho del transporte ligado a las terminales se hace en chasis, por lo tanto tienen grandes áreas y la tasa de ocupación es bastante baja. De ahí podemos comparar algo con Lejano Oriente, que es, digamos, lo más alto, que está dando vuelta por el mundo siempre, las tasas chinas, las tasas de Indonesia, las tasas de Singapur y demás nos ayudan por lo menos a decir que son cosas inalcanzables. Llegamos a Latinoamérica. Latinoamérica sensiblemente en el 2010 mejoró bastante por una serie de terminales que se fueron incorporando al sistema. El mundo nos da, por ejemplo, el índice, unos 933 TEU por metro lineal, 115.000 movimientos por cada grúa.
y unas 22.000 y pico de TEUs por hectárea. De ahí nosotros llegamos a algo que no teníamos o que Juli no tiene, a indicadores de rendimiento propios para lo que es el puerto metropolitano. En el puerto metropolitano lo que hablamos es de las terminales de Puerto Nuevo más Dock Sud. No es que dejamos de lado Zárate, no es que dejamos de lado de repente lo que está planificado para La Plata, pero sí nos concentramos en lo que es el puerto metropolitano, y después de una serie de análisis que tiene una justificación técnica, llegamos a pensar de que es lógico y aceptable que lleguemos a 1000 TEU por metro lineal de muelle, tengamos por grúa, por utilización de grúa, unos 120.000 movimientos por año, y que podríamos estar trabajando alrededor de 20.000 TEUs por hectárea por año en una terminal básicamente eficiente. Con ese nivel hacemos entonces un análisis de lo que tenemos hoy dando vuelta por ahí. Saltamos a ver el crecimiento del puerto de Buenos Aires. Tenemos una diferencia con lo que planteaba Jorge en función al Producto Agrícola Interno y a ciertas químicas que nosotros solemos hacer, y llegamos a ver que, por ejemplo, en el 2030 estaríamos hablando de alrededor de unos 4 para este puerto de Buenos Aires, para este puerto metropolitano, de unos 4.200.000 TEUs. Eso es debatible. Hay información de soporte con lo que podemos llegar a estar discutiendo por ahí en los seminarios o en las mesas de trabajo. Lo pusimos en numeritos más grandes para que se pueda ver. Hablamos del 2010, 2012, 2015, 2019. 2015 básicamente pusimos ese número porque queríamos analizar qué pasaría en el momento que de repente por ahí no tengamos Terminal 5, o la Terminal 5 no se renueve concesión. ¿Qué pasaría en el 2019 en el momento que cambian o termina el periodo de concesión de las terminales, básicamente la terminal 4 y la terminal 1, 2 y 3? Después nos deliramos y pusimos hasta el 2025, 2030 y llegamos hasta el 2050. Entendemos que 2030, después del 19, 20 años, 21 años, sería un número lógico para estar trabajándolo. Con esos números, en el 2010, nos fijamos qué tal andaban las terminales, con aquellos benchmarks que habíamos planteado, con aquellos niveles o indicadores de eficiencia. Empezamos a jugar con unos números y nos dieron los indicadores, unos números que ustedes van a ver en rojo. Los números en rojo son que, evidentemente, en el caso de la columna de TEU por muelle, tenemos mucha menos cantidad de TEU por muelle que lo que estábamos pensando, esos 1000 TEU por metro lineal. Mucho de ello tiene que ver es que tenemos muelles en el puerto de Buenos Aires, pero son muelles que no se están utilizando. O sea, tenemos una gran cantidad de metros lineales de muelle que, a medida que va pasando todo el tiempo, a medida que va pasando, que van viniendo buques más sofisticados en cuanto al eslora y en cuanto a la manga, se nos va complicando. La cantidad de movimientos por grúa es un número que tendríamos que analizar un poquito más. Nosotros vamos a ver terminales que tienen muchas grúas, pero hay grúas de esas que no se usan ni se van a usar más, que han quedado obsoletas y han quedado, digamos, como un fiel testigo del tiempo que pasó, pero nada más. Estamos viendo que, evidentemente, la cantidad de movimientos por grúa con respecto al benchmark de 120.000 es una diferencia grande. 120.000, para que nos quedemos más tranquilos, corresponde a grúas Super Post-Panamas que estaríamos necesitando tener hoy para atender buques que vengan a hacer 2.500, 3.000, 4.000 movimientos por día. Respecto a la utilización de plazoleta, en el 2010 veníamos más o menos con números, digamos, en negro. Ahí hay un número en rojo que tuvo que ver con un movimiento de algún grupo, alguna línea, que evidentemente dejó prácticamente mucho espacio a uno de los operadores en Terminal 5. Con estos números que presentamos recién, y por el camino inverso, podríamos llegar a ver que para el año 2030, considerando
según los números que nosotros tenemos, 4.250.000 TEUs, estaríamos necesitando, no en el puerto de Buenos Aires, no en el puerto metropolitano, en un gran puerto que está en el Río de la Plata, que involucra Puerto Nuevo, Dock Sud, hay que considerar La Plata, hay que considerar Zárate, estaremos necesitando 22 grúas pórticos, de 20 a 22 filas de contenedores. Estas grúas pórticos son relativamente fáciles de conseguir, obtener, especialmente si hay dinero. Uno va, las pide, un año y 3 meses y las tiene acá instaladas. O sea, esto no sería el problema. Respecto a los sitios de atraque, de 300 metros como mínimo, estaríamos necesitando 3.900 metros lineales de muelle, que es un 60% más de los 2.400 que tenemos. Esos metros lineales no solamente son cantidad, sino calidad. O sea, yo tengo que hacer que esos metros lineales de muelle sean escalables. Yo no voy a necesitar el día 2019, el primer día de enero de 2019, 3.900 metros lineales de muelle. Pero tengo que ir poco a poco agregando el muelle en forma escalar para llegar al 2030 con un número aproximado. Esto tiene que ver, y tenemos que considerar, que si La Plata tiene una cantidad de metros lineales, Zárate tiene una cantidad de metros lineales, había que deducirlo de este número propio para la ciudad de Buenos Aires. Dentro de todo esto, si fuese una atracción, la cantidad de sitios de atraque o los muelles, aproximadamente, si hubiese que hacer muelle 9, entre 80 y 100 mil dólares el metro lineal, es una cosa que es fácil de conseguir. Lo único que hay que conseguir es el lugar donde hacerlo. Yendo al lugar, entonces nos encontramos que tendríamos que tener para el 2030 unas 210 hectáreas operables, quizás un poquito más, prácticamente el doble del área que hoy tenemos en Dock Sud y Puerto Nuevo, juntos, hoy. Podemos llegar a desagregar algo de La Plata y de Zárate, pero estaríamos necesitando prácticamente el doble de área que nosotros tenemos. Entonces, cuando vemos el puerto de Buenos Aires, cuando vemos el área de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a dar cuenta que ya es un desafío en sí ver dónde vamos a encontrar esa cantidad de hectáreas. Sacarle con algún proyecto adicional a esta cantidad de hectáreas que vamos a necesitar es una locura. No menos importante son los accesos terrestres. O sea, si yo hago un puerto fantástico con todo lo que me piden acá y no le hago una autopista ribereña, no sirve para absolutamente nada, no sirve para nada. Si no hago pregates, si no hago lugares de rotura de carga, de desconsolidación de cargas, y si no le hago ciertos y determinadas cositas como por ejemplo cosas que tienen que ver con el soft, o sea, la coordinación operativa, documental entre todos y cada uno de los actores del comercio exterior, no me sirve. Por eso que si hay algo interesante en este momento es que estratégicamente tenemos que pensar en este tipo de cosas. Yendo al acceso náutico, uno de los problemas que siempre tuvimos fue el tema de la profundidad, y hoy estamos teniendo un problema en el acceso náutico con el ancho de los canales. Nosotros el año pasado tuvimos la posibilidad de leer un artículo que hizo la CEPAL respecto a cuánto tiempo tardaría un buque de 13.000 contenedores en llegar a la costa este y a la costa oeste de Sudamérica. Ellos determinaron, por un muy lindo modelito matemático, que entre 2017 y 2019 los buques de 13.000 contenedores estarían llegando acá. Ese buque, para que ustedes lo tengan más visualizado, es un buque de 366 metros, de 48 de manga, y tiene algunos requerimientos de manga aparente que nos hace pensar en qué tipo de canal tendremos que tener o dónde tendremos que localizarlo. Respecto a la profundidad, hemos hecho una modulación de que este buque, lo hicimos con el armador que está trabajando en él, este buque estaría viniendo a Buenos Aires con alrededor de 81.000 toneladas, o sería unos 5.300, 5.400 contenedores full, más vacíos,
descargaría, cargaría y el resto lo completaría en 2 puertos mínimos, 2 puertos en la costa brasilera. O sea que la posibilidad de que este buque venga lo está considerando el armador, no lo está considerando el puerto. El puerto va a tener que dar una respuesta a esto porque inevitablemente estos buques van a venir. Si el puerto no da una respuesta, evidentemente por ahí Montevideo, que hace 4 años compró 4 grúas de 22 acros, está en muchas más ventajas que nosotros hoy. A veces se arreglaba todo con dinero, o billetera mataba galán, pero últimamente, por alguna razón que yo no conozco, el tema financiamiento, Banco Mundial, BID, organismos privados, no tienen problemas si hay alguna planificación seria. Y si la planificación seria considera pura y exclusivamente el bien general, es lo mejor que le puede llegar a pasar a esa planificación seria. Si la planificación seria la hacemos o la hace un sector específico y con fines no tan claros, no le sirve a nadie. Y por supuesto, no hay acceso al crédito internacional. ¿Qué rol tiene la autoridad marítima en este caso? La autoridad portuaria tiene un rol fundamental. Tiene que elaborar un plan maestro. Y para ese plan maestro tiene que estar trabajando con todos los actores del comercio exterior. Es fundamental eso. Si esto no ocurre, en el 2019 tenemos una crisis. El hecho de prorrogar los plazos de concesión de las terminales sin hacer otro tipo de cosas, pensando en el interés general, es mucho más nocivo de lo que nosotros pensamos. Se va a gastar dinero, tiempo y esfuerzo y no nos va a servir. Es lo que les quería decir hoy. Aquellos que estén interesados, hay material de soporte como para intercambiar, y si bien estamos bastante limitados de tiempo, me pongo a disposición de ustedes para lo que necesiten. El mail es bien fácil, juan-corujo@yahoo.com solamente. ¿Está? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Los siguientes expositores que van a compartir la mesa son el ingeniero civil Roberto Carretero, presidente de CSA Consultores, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Buenos Aires, participó en el proyecto Retiro y en el proyecto de acceso ferroviario del puerto de Buenos Aires, y el ingeniero Juan Antonio Basadona, que es agrimensor nacional, ingeniero en construcciones de la Universidad Nacional de Rosario, tiene un posgrado en Ingeniería Ferroviaria en la Universidad de Buenos Aires, fue subsecretario de Transporte Ferroviario, Fluvial y Marítimo de la Nación, secretario ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, coordinador técnico del proyecto Circunvalar Rosario, presidente de la Comisión de Puertos y Vías Navegables del Centro Argentino de Ingenieros y actualmente integra la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ellos van a exponer sobre los accesos ferroviarios al puerto de Buenos Aires y el área metropolitana. Para entender el problema de los accesos ferroviarios al puerto de Buenos Aires hay que hacer siempre un poco de historia, pensando que la ciudad nació con un puerto, que era Puerto Madero, y luego se generó el puerto nuevo, pero toda la trama ferroviaria fue organizada en alguna medida para poder acceder a el puerto Madero. Y es así que de las líneas que acá están marcadas en rojo, las de trocha ancha, y que no veo que esta flechita lo marque, pero podemos ver sobre el entorno de la ciudad de Buenos Aires y el puerto Madero, que acceden desde el sur, lo cual hoy es concesión de Ferrosur, luego un acceso desde el oeste prácticamente sin uso, que es el que termina ingresando a través de un túnel que sale a la altura de la Casa Rosada, y luego tenemos los otros dos accesos de trocha ancha, que son los del ferrocarril San Martín y los del ferrocarril Norte, que ambos, por provenir desde el norte, ingresan paralelo a lo que hoy es Puerto Norte, pero originalmente tenían su destino en Puerto Madero.
Luego tenemos el acceso de la trocha angosta, que está marcada con amarillo desde el norte, que llega exclusivamente al puerto Andrés. Mientras que en azul se ha marcado la trocha internacional de ferrocarril Urquiza, que llega hasta la estación La Cruz. Claro, ¿cómo operaba esto en su momento? Operaba a lo largo de toda la parrilla ferroviaria paralela a la avenida Huergo, que constituía la playa de antepuerto para el puerto Mariano. Evidentemente, el cambio que se va produciendo a medida que se implementa Puerto Nuevo y va desplazando en su capacidad operativa Puerto Madero, empieza a generar un problema para la adecuación de todo este sistema ferroviario. A ver cómo se pasa. Con el cual yo diría este desplazamiento histórico es el que poco a poco va poniendo en evidencia dos aspectos esenciales del acceso de un sistema y la transferencia que requiere el paso del transporte terrestre al transporte fluvial y marítimo, que en parte es debido a las adecuaciones de la infraestructura portuaria a nuevas condiciones operativas, y en parte la presión que siempre ejerce la ciudad por intentar ocupar estas fronteras próximas al frente sobre el agua en las ciudades. En Puerto Madero, en Puerto Norte, podemos ver tal vez la figura siguiente que nos va a intentar aclarar. En Puerto Norte ya se modifica el sistema ferroviario y se concentra la ubicación de las playas ferroviarias al norte del puerto, lo que está marcado ahí como playas 3 y 5, pero en alguna medida todo el puerto lo que tenía es un sistema de interconexión ferroviaria y que le permitía llegar a cada uno de sus muelles, lo cual ese tipo de flexibilidad poco a poco la va perdiendo en parte por condiciones operativas del sistema ferroviario y en parte por el concesionamiento de las estaciones terminales que van introduciendo verdaderas barreras para el paso transversal al sentido de circulación. Aquí en este esquema, tal vez lo que hemos intentado marcar un poco es la síntesis de los problemas que aparecen como consecuencia de esta transformación. Fíjense que al estar programado todo el acceso ferroviario al puerto Madero y ahora tener que pasar a operar en Puerto Nuevo, prácticamente lo que tenían que hacer las formaciones de trocha ancha, las que vienen desde el norte, es ingresar a la playa de Puerto Madero, retroceder e ingresar desde el sur a Puerto Nuevo. Es decir, esa inversión era una inversión que esencialmente se realizaba en la playa que está atrás del Sheraton. Claro, hoy identificamos estas zonas que suelen ser generalmente zonas de borde de los espacios urbanos, las identificamos en función de los hitos urbanos que se han ejecutado en su entorno. Pero eso además genera una serie de dificultades operativas porque hay radios de curvatura inadecuados, porque las formaciones no pueden trabajar con cortes significativos de vagones, con lo cual este sistema pasa a ser ineficiente en la medida que empieza a encontrar resistencias urbanas de otro tipo, como por ejemplo cruzar la avenida Ramos Mejía con formaciones de equivagones que paralizan la circulación del tránsito a nivel, lo cual poco a poco va llevando a que prácticamente el ferrocarril deja de ingresar en el puerto. Es decir, desde una concepción estratégica, histórica, de un avance de la ciudad imponiendo restricciones y generando nuevos espacios, el ferrocarril va perdiendo opciones y facilidades para poder ingresar en el puerto. Por lo cual, el cambio o transformación que se propuso ya hace 2 décadas, yo lo voy a marcar acá un poco sintéticamente, es
tratar de concentrarse en mejorar el acceso desde el norte al área portuaria. ¿Por qué? Porque estaba el principal flujo ferroviario proveniente del norte, por estar ubicadas las playas dentro del puerto para una estación ferroviaria en la zona norte del puerto, y desde ese punto de vista, aprovechando la infraestructura existente, ver si se podía proponer un acceso directo al puerto que incluso minimizara las necesidades de playas operativas de antepuerto en su proximidad. Eso fue lo que planteó el proyecto Retiro allá por principios del año 90, en lo cual esencialmente planteó organizar con playas de antepuerto ubicadas en la periferia de la ciudad, de manera tal de poder ingresar con las formaciones prácticamente hacia el puerto, aprovechando las ventanas que dejaba para la operación el sistema de transporte de pasajeros. Y el tema esencial es las dos trochas anchas que vienen del norte, la trocha del Mitre y del San Martín, cómo poder unificarlas para generar este acceso. Eso se planteó a través de un empalme entre estos dos sistemas de vía a la altura de la calle Ugarteche, atrás de Paseo Alcorta, así seguimos identificando poritos urbanos. Atrás de Paseo Alcorta, la interconexión entre estas dos vías, de manera tal de poder transferir todo el flujo ferroviario del Mitre a las vías del San Martín. Y en las vías del San Martín, como las vías del San Martín, claro que hay que entrar a hacer un poco de historia, el San Martín fue el último de los ferrocarriles que entró en la zona de Retiro, pero geográficamente entró más al oeste que los otros dos, pero su estación terminal es la que está ubicada más al este de los otros dos. Por eso el ferrocarril San Martín cruza por arriba de los otros dos a la altura de, podríamos llamar, la calle Tagle aproximadamente, para poder ubicarnos en la ciudad. Aprovechando ese cruce, esa transferencia de todo el flujo de cargas a la vía de San Martín, lo que se propuso es generar un desvío una vez que se cruzaba ese puente, de manera tal de, como esa traza ya viene elevada, mediante un terraplén, poder descender hasta alcanzar el nivel del suelo a la altura de la calle Junín, que es donde efectivamente se produce el acceso ferroviario del puerto a estas playas 3 y 5. Claro, esto que fue planteado allá a principios del 90 fue planteado en etapas para poder ir haciéndose de manera tal de que se avanzara en paralelo con otro tipo de modificaciones de la infraestructura ferroviaria en el área de Retiro. Por eso acaban de ver ustedes en el esquema algunas rayitas de color, no sé, un rosado claro, fucsia, que las hemos marcado como simplemente zonas en las cuales se hacían maniobras de inversión para poder entrar en etapas intermedias. Claro, lo único que terminó avanzando en este lugar fue la Villa 31. Y la Villa 31 comenzó a generar toda una serie de restricciones que a lo largo de estos 20 años fueron modificando cada una de las propuestas que se iban haciendo para poder mantener este acceso directo al puerto. Es decir, esa restricción de los grados de libertad para la operación se tradujeron no simplemente en una maniobra de operación para poder ingresar al puerto, sino en la pérdida de espacios para poder utilizar como pulmón, que precisamente son los que potencian la posibilidad de utilizar el sistema de cargas inmerso dentro de las ventanas que deja el sistema de pasajeros. Lamentablemente, las cargas circulan por vías que están utilizadas por el sistema de pasajeros para acceder al puerto. La pérdida de esos pulmones de almacenamiento, en la medida que se restringen, cada vez más se vuelcan a una necesidad de espacios dentro del área portuaria, o bien a restringir la capacidad operativa de todo este sistema. Finalmente, en el año 2008, se termina licitando este desvío de acceso ferroviario al puerto hasta la calle
Junín. En paralelo se realizaron proyectos de adecuación de las playas 3 y 5 para poder operar con una transferencia de contenedores desde estas playas a cada una de las terminales e incluso transferir hacia Exolgan algunas de las cargas que pudieran llegar por ferrocarril. Bueno, esta licitación comenzó, tuvo principio de ejecución, se realizaron algunas obras de reparación de puentes metálicos sobre Ugarteche, sobre Salguero, sobre Campo, y en este momento un puente interesante, pero que se parece más a un monumento que un puente, porque es un puente que no tiene terraplenes a ambos lados para que pueda circular el ferrocarril, y que como consecuencia de las ocupaciones que generó la Villa 31 y como consecuencia de algunas ocupaciones que generaron ciertas operaciones en la playa del ferrocarril Belgrano, terminaron por llevar a la rescisión del contrato. Hoy es una obra que se encuentra paralizada, que se está tratando de volver a licitar, según nos informan, y además que se encuentra en una instancia de reclamos judiciales a los efectos de la desocupación de parte de su traza en la calle Junín, en proximidad del acceso al puerto. Es decir, esto lo que lleva es a una reflexión de tipo general luego de 20 años detrás de un acceso ferroviario al puerto. Es decir, a formularnos tal vez una serie de preguntas. Yo escuchaba un ratito antes la necesidad que existe de poder contar con espacios para poder embarcar contenedores, y también la reflexión que hizo el que me precedió sobre la necesidad de tener un transporte terrestre que permita alimentar a esa capacidad de embarque, pero a su vez la ciudad al avanzar cada vez está ofreciendo más resistencias para el movimiento terrestre, por lo cual parece obvio, por lo menos desde un punto de vista global, la necesidad del acceso de un transporte masivo para poder intercomunicar el puerto y tal vez poder pensar en ese concepto de puerto seco y puerto húmedo. Pero cuando uno aprecia todas las dificultades que han surgido para poder ejecutar una simple vía de acceso al puerto, en un área que tenía disponibles 70 hectáreas para la operación, y que como consecuencia de una superposición, digamos, de buenas intenciones, pero de actores aislados e independientes, sin una planificación coordinada, lo único que se ha transformado toda esta área de Retiro es simplemente en un ejemplo de la urbanización de la Villa 31. Es decir, no solo se están perdiendo espacios necesarios para una infraestructura operativa, sino que creo que también estamos haciendo un mal ejemplo de urbanización. La otra prueba es el único sistema que hoy tiene y hoy tendría, salvo alguna obstrucción, para posibilidades de acceder directamente, es la trocha angosta, tampoco está accediendo. Y hoy solo en el puerto, los contenedores que llegan por vía ferroviaria llegan, descargan en alguna playa próxima de Retiro y luego, mediante una transferencia a camión, ingresan al puerto. Salvo algunas formaciones que están ingresando del Ferrosur, 4 o 5 vagones diarios, el ferrocarril no ingresa al puerto. Por lo tanto, bueno, esta es una reflexión un poco pesimista, pero simplemente para tal vez tratar de concluir que si intentamos repetir lo mismo que se hizo en estos últimos 20 años sobre este tema, al único que le vamos a dar las razones a Einstein, que dijo que pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo es el principio de la esquizofrenia. Por supuesto, esta es una visión, como ustedes comprenderán, de alguien que está hablando del tema ferroviario con mi apellido, así que lo pueden tomar un poco para decir algo. No sé si hay alguna pregunta, porque si no, voy a continuar acá con las cuestiones correspondientes a esta jornada, ¿no? Y agradeciendo previamente acá las autoridades del CEPIC
sobre la invitación y como así también a la Corporación Estratégica para el tema de Buenos Aires, que buena falta de base. Y yo voy a exponer así, no específicamente con respecto a lo que dijo Carretero, sino más bien quiero dar un pantallazo, un pincelazo así general sobre el sistema de transporte, la Argentina y su comercio exterior y las relaciones con respecto a los puertos acá de la región metropolitana de Buenos Aires. En consecuencia, acá en este primer cuadro, lo único que es para ponerlos a noticiarlos, en qué situación estamos con el transporte acá en la República Argentina a nivel general, en donde para el transporte interior, o sea, el comercio interior, estos son datos correspondientes al año 2010, que como ustedes saben, el tener datos estadísticos en transporte es bastante difícil, pero uno ya con la práctica lo va haciendo en forma consuetudinaria. El camión tenemos nosotros de que operó 444 millones de toneladas, frente al ferrocarril que solo operó 24 millones de toneladas, y el transporte de cabotaje por agua, fluvial, fluvio marítimo y marítimo, estuvimos en el orden de los 21 millones de toneladas. Estos valores son valores que los ferroviarios y los del transporte por agua son valores que se están manteniendo a lo largo de estos últimos 7-8 años. Mientras que el camión es el que va capturando toda la mayor carga, lógicamente, del país. Hoy día, en el año 12, de acuerdo a los cálculos que tengo hecho, estamos en el orden de los 480 millones de toneladas de transporte por camión. Y todo esto se traduce en un costo total de estos modos de transporte. Me había olvidado el transporte de ductos, de aquella época era del orden de los 100 millones. Todo esto hace de que el costo global del sistema de transporte acá en la Argentina estamos en el orden casi de los 20.000 millones de dólares, ¿no? Con lo cual el camión capta prácticamente, opera con el 91% de ese valor. O sea que esto nos da un indicador de que algo anda mal acá en la Argentina, cuando nosotros tenemos, si bien tenemos 2.800 kilómetros de autopistas, tenemos en el orden de 75.000 kilómetros de caminos pavimentados provinciales y nacionales, ¿no? Y evidentemente frente a los 20.000 kilómetros de vías que tenemos operables en este momento y los 2.800 kilómetros de vías navegables fluviales que tenemos también, frente a los 4.500 de costa marítima que tenemos desde la zona de San Borondón hasta allá, hasta Tierra del Fuego. Evidentemente el sistema lo tenemos totalmente distorsionado desde el punto de vista de producción económica, en donde transportamos por el modo más caro, ¿no? Y evidentemente eso nos trae los perjuicios en parte que nos está tocando vivir en este momento. Esto es lo que es necesario corregir justamente hacia el futuro. En lo que hace también a la parte del transporte exterior, nosotros vemos de que estamos en el orden del transporte, por agua en el orden de los 120 millones de toneladas, de los cuales el 84% de ese tráfico sale por vía fluvial, o sea, por la boca acá del Río de la Plata. Son cargas que se originan desde la zona de Santa Fe al sur, ¿no es cierto? Santa Fe, Rosario, etcétera, etcétera, y salen todos por acá, por los puertos del Plata, y salen al comercio exterior. Mientras que en lo que hace al transporte terrestre, evidentemente tenemos nosotros que también estamos en el orden más o menos de los 33 millones de toneladas, en donde el camión participa con el 60%. El ferrocarril apenas si logramos el 2%, es menos del 2%. Y el transporte por ducto estaríamos en el orden del 38% de aquella época del año 2010. Acá tenemos, ya que estamos hablando del puerto de Buenos Aires, quiero dar un pantallazo así con respecto a cómo es la operación de los movimientos portuarios acá en el país, tanto marítimos como los fluviales. En donde un poco los he organizado por los puertos de la hidrovía del Paraná, en donde tenemos nosotros que se ha ido caracterizando zonas perfectamente bien identificadas en los últimos años, después de que tuvimos lógicamente el periodo de transformación
del sistema y explotación del sistema de transporte por agua, con la ley la 24093, el famoso decreto que acá lo mencionaron, el 817, como así también la ley de la 22080, que era la de indicación de puertos y acopios portuarios privados. Y de esa forma tenemos como de Santa Fe al norte, aguas arriba, el movimiento de carga de los puertos nuestros de Corrientes, Reconquista, de Barranquera fue del orden de 2.800.000 toneladas. Después tenemos los puertos del área de Rosario, que especializado principalmente, ustedes es notorio, lógicamente, el movimiento de granos, subproductos y aceites, como también tenemos últimamente el de biocombustibles, que operan en el orden de 69 millones de toneladas. Quiero aclarar que granos, subproductos y aceites es del orden de los 58 59 millones de toneladas. Y el resto son cargas de combustibles, la parte de otros ingredientes que tenemos también para la producción del campo, y también tenemos cargas generales, que es la que genera parte del puerto de Rosario, y algo de contenedores. Después tenemos otra zona, ¿no?, aguas abajo, que es el área de influencia del puerto de San Nicolás, que es Villa Constitución, San Nicolás, Ramallo, y también podemos incorporar a San Pedro, que operan en el orden de 9.100.000 toneladas, en donde lógicamente las cargas son directamente la parte de granos, la parte sideromecánicas, y también la parte de combustibles, que es otro de los temas que tenemos. Y finalmente tenemos de que acá también indicó los puertos del río Uruguay. Entonces el río Uruguay evidentemente es muy poco lo que produce para el comercio, que se operaron en el año 2010 en el orden de los 375.000 toneladas, nada más, que es el puerto de Concepción del Uruguay. Y finalmente tenemos los puertos de la zona de Buenos Aires, ¿no?, que comprenden, están localizados en la región metropolitana de Buenos Aires, en donde tenemos el grupo norte con Lima, Zárate, Campana, que operan 5.700.000 toneladas en aquella época, el puerto de Buenos Aires con 11.600.000 toneladas, el puerto de Dock Sur 15,1 millones de toneladas y el puerto de La Plata con 4,6 millones de toneladas, o sea que este conjunto de puertos de la región metropolitana de Buenos Aires es de 37 millones de toneladas en total. En consecuencia, los puertos fluviales tenemos de que son del orden de los 118 millones de toneladas, frente a los puertos marítimos de 47 millones de toneladas. Es decir, acá tenemos lógicamente otro de los problemas de desequilibrio que nos está mostrando la Argentina, en donde la Argentina, que estamos acá en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, uno parece hiperpoblado, superpoblado también, como dijeron, pero lamentablemente la Argentina es un país despoblado. Es decir, fuera del arco, digamos Santa Fe, Bahía Blanca, tenemos un país que con muy poca población, con capacidad de producción, y evidentemente el sistema de transporte está atendiendo lógicamente a las zonas más ricas. El total de movimiento, también quería aclarar que el movimiento total de puertos ha sido de 165 millones, 166 millones de toneladas, y que más o menos tenemos un leve crecimiento del 1 o 2% anual, así en estos últimos años. En lo que hace al movimiento de cargas en la región metropolitana de Buenos Aires, quiero presentar este gráfico, en donde los puertos, bien, como dije anteriormente, de acá de la región metropolitana, son del orden de 37 millones, de los cuales Zárate y Campana participan con el 15%, el puerto de Buenos Aires con el 31%, el puerto de Dock Sur con el 41% y el puerto de La Plata con el 12,3%. Es decir, que el grueso de las cargas portuarias las tenemos concentradas en el puerto de Buenos Aires y el puerto de Dock Sur acá en la capital federal prácticamente. En lo que hace al movimiento de transportes terrestres que acceden acá a la región metropolitana, indicando ese acceso a través de la ruta provincial 6 que va desde Campana hasta La Plata, evidentemente tenemos que el 52% del total, que voy a corregir un poco lo que había expresado también mi antecesor, ¿no?
El grueso de las cargas terrestres nos están ingresando por la Panamericana, acá para ser más claro para todos ustedes, que capta los transportes del NEA, NOA, la zona centro y la zona también en parte de la zona entrerriana y de la Mesopotamia. Y tenemos nosotros de que en ese sentido el 52% está ingresando por esa zona. El 25% por la zona oeste y solamente el 23% por la zona sur, que es a través de la ruta 205, la 3, etc. y la ruta 2. En donde, evidentemente, acá es donde se generan los problemas del tránsito pesado acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En donde gran parte de ese tránsito está absorbido por el puerto de Buenos Aires, en parte por el puerto de Dock Sur, pero también son las cargas domésticas que tenemos acá en el interior que genera y consume acá la ciudad de Buenos Aires, y su región metropolitana, en donde todo ese tránsito ustedes lo sufren, acá por Madero, Huergo, que estamos en el orden de los 10.000 camiones por día, ¿no? Un TMDA de 10.000 camiones por día, que son los que tenemos acá. Con lo cual, lógicamente, que los tránsitos son tránsitos compartidos, ¿no? Tanto del acceso norte, del acceso oeste, del acceso sur, suroeste, etcétera, etcétera. Y evidentemente todas estas autopistas de acceso, ¿no?, se encuentran totalmente congestionadas, como es un problema lógicamente logístico y que es uno de los problemas que tiene el puerto de Buenos Aires, problemas de accesibilidad. Cuando dice Abramián también de que acá el puerto de Buenos Aires podríamos tener una mayor capacidad operativa, pero la capacidad operativa la tenemos muy limitada por el transporte automotor principalmente, siendo el transporte automotor, como dije, el que lleva prácticamente el 90% de las cargas en la Argentina. En lo que hace al tema ferroviario, ¿no?, solamente el 28% entra de la zona norte y el 47% por la zona sur, o sea, a través del Ferrosur Roca o a través del Roca. Que acá influye mucho el tema de los materiales de construcción, o sea, que vienen a la estación sola principalmente, o la zona esta de Cañuelas, etcétera, etcétera. Y solamente el 25% es lo que viene también de la zona oeste. Acá tenemos una variación de las cargas, del movimiento de cargas en los puertos de la región metropolitana de Buenos Aires, en donde evidentemente tenemos una situación bastante errática, en donde tenemos la caída del año 2001-2002, creció hasta el año 2007 y después tenemos la baja del año 2009, por lo que anunciaron también o explicaron también mis antecesores, y después un leve crecimiento que es el que tenemos ahora en estos últimos años, ¿no? Pero tengo que ver también acá en la parte paralela las distintas participaciones que tenemos tanto del puerto de Buenos Aires como del puerto de Dock Sur como de los otros dos puertos. El puerto de La Plata, ¿no?, es un puerto que por ahora lo tenemos prácticamente estabilizado. Al contrario, está bajando, ¿no?, por los problemas de combustibles. Como ustedes saben, lógicamente, que el problema de combustible es muy serio acá en la Argentina y lógicamente que la producción nuestra ha ido bajando, con lo cual se ha resentido lógicamente en el puerto de La Plata, que es como se ve para los tráficos de cabotaje principalmente. Acá tenemos el movimiento de contenedores por puerto, ¿no?, y en donde evidentemente también tenemos una cierta estabilidad. Cuando uno ve acá los movimientos del puerto de Buenos Aires del año 2007, uno podríamos decir que estamos en 1.115.000 de promedio, ¿no?, acá en el puerto de Buenos Aires. El puerto de Dock Sur también tenemos, como dijo también Abramián, no más de 700.000, eso es lo que está haciendo, 700 y pico de miles de contenedores, cuanto más. Y evidentemente tenemos los problemas de los accesos. Siempre volvemos a los problemas de los accesos en este ámbito. Y en consecuencia, y además también acá hay otra cosa que eso hace a nivel de país en general. Cuando uno ve algunos temas que hace al comercio exterior, principalmente el tema de contenedores, lo tenemos prácticamente estancado en el orden del comercio exterior, tomando todos los contenedores de todo el país, ¿no? Porque acá, la zona de Buenos Aires, la región metropolitana de Buenos Aires,
capta prácticamente el 90% de los contenedores del país. Estamos en el orden de 2.200.000. O sea, estamos estancados. Nosotros, nuestra producción está en esos niveles. Que es muy similar también a lo que nos pasa con respecto a la producción agropecuaria. De lo que hace a granos, ¿no? De hace 5 años, 6 años que estamos entre los 90 y 100 millones de toneladas y no hemos podido romper todavía los 102 millones. En consecuencia, bueno, acá es la distribución de contenedores por ferrocarril, solamente que el ferrocarril que más contenedores operaba acá en la zona de Buenos Aires era NSA, o sea, el ferrocarril Mitre, y en donde con el ferrocarril Mitre, lógicamente, hoy día ha disminuido completamente el tema de su participación. También es así, que acá operaba 40.000 contenedores año, y hoy día, el año pasado, solamente operó 15.000 toneladas. No, para que vean, pero ¿qué pasó? El desplazamiento que trae el efecto de la conurbación alrededor del puerto, que 15.000 contenedores están operando en Chizón en este momento. Acá un poco lo que había explicado Carretero, ¿no? Con respecto a un programa que se había planteado en el año 2005 con respecto al acceso acá al puerto de Buenos Aires. Este es el acceso, acá este es el acceso que mostraba Carretero, que es el que se había hecho el proyecto para llevarlo adelante. En la época en que estaba Roca Tagliata como director de planificación de la Secretaría de Transporte, ¿no? Se planteó el de hacer la siguiente operación. El San Martín de Pasajeros, que está acá en trazos en esta zona, era pasarlo a la zona sur, a la zona paralela a la avenida Libertador General San Martín. ¿Ah? Y en consecuencia, porque además también esto se iba a electrificar, este ferrocarril se iba a electrificar con doble vía. Y entonces acá está marcado el desvío, que es el reactivar el famoso desvío Tacna. En la zona que dejaba libre el San Martín, se iba a sacar la estación de cargas de NSA de acá, de la zona del Libertador, y se la llevaba a la zona ahí del San Martín. Y se establecía un circuito vial de esta forma, ¿no? Entrando del acceso a Wilson, una calle paralela a la vía 31, que ahí no estaba ocupada, y pasar, y después recuperar, pasar por debajo de la autopista Iliria. Eso es lo que tenemos. Ahora, eso lamentablemente no se hizo. Era un programa que lo iba a financiar también a este programa AGP y que venía justamente enganchado con el problema que dijo Carretero recién del desvío famoso de Ugarteche, el nuevo acceso del puerto. Y eso también lo que permitía era controlar la Villa 31. Les aclaro que la vez pasada, para una charla que tuve en el Centro de Ingenieros, nosotros estimamos que el valor de la superficie ocupada por la Villa 31 estamos en el orden de 45 hectáreas acá en la zona esta cercana al puerto. Con lo cual creo que la Villa 31 está ahogando el puerto. Y si no se toma alguna medida así de fondo, evidentemente lo termina de ahogar o no va a permitir su expansión como se hablaba. Y finalmente quiero plantear acá este tema. Este es un tema que se propuso en el Plan Urbano Ambiental allá por al fin de la década del 90, de cómo organizamos el sistema ferroviario acá en la zona de la región metropolitana. Y acá estaba planteado de esta forma. Habla. El tema es el siguiente. Acá había hablado, nosotros tenemos principalmente tomando el efecto también futuro del puerto. El puerto de Buenos Aires es un puerto que está constreñido, no cabe la menor duda, y DOCSUR también, por el entorno urbano que tenemos, ¿no? Hoy día, si nosotros mantenemos constante el nivel de operación de contenedores, va a estar bien. Ah, bueno. Entonces, tenemos nosotros el puerto de Buenos Aires y el puerto de DOCSUR. Lógicamente, de que para ingresar acá, nosotros tenemos que resolver también el problema de camiones, de ese 53% que nos está ingresando, antes era el 63%, ahora ha disminuido, y
tenemos entonces de cómo se distribuye en la ciudad. La idea era armar un circuito circunvalar alrededor de la ruta 6, la ruta provincial 6, y enganchar a la ciudad mediante los corredores estos que estoy indicando. Acá no está la parte vial, pero está la parte ferroviaria, pero el corredor de la costa que hablaban anteriormente, el corredor de la costa sur a través de la autopista La Plata, etcétera, etcétera. Y por otro lado, desde el punto de vista ferroviario, era mantener acá la estación esta de Alianza, que tenemos 120 hectáreas, mediante la cual, acá tenemos también la parte correspondiente al mercado central, y constituir en estas dos bases, ¿no?, centros de ruptura de carga para distribución, lógicamente para toda la zona de acá del Gran Buenos Aires, como también las partes de acá de la ciudad de Buenos Aires. En lo que hace a la parte, en lo que hace a este corredor, es un corredor de transporte, ferro, automotor, en donde tenemos centros de transferencia de cargas con zonas de actividad logística, esto para ordenar todo el sistema acá de Lima, Salas de Campana, que está totalmente desorganizado. Son terminales que se han ido implantando y se van a implantar nuevas también, de este lado como también tenemos del otro lado del Paraná. Ojo, no es solamente de la margen derecha, sino que también tenemos de la margen izquierda. Otro centro de distribución, de ruptura de carga y distribución, lo tendríamos directamente acá en la zona de Pilar. ¿Por qué? Los trenes del Mitre, que vienen de Rosario, digamos, enganchan acá con la línea Urquiza, con una vía mixta, podemos llegar directamente a este centro, que es alimentado también por el ferrocarril San Martín. Y de acá nosotros podríamos llegar directamente acá a Alianza, y de Alianza sí podemos establecer un corredor directo porque tenemos zona de vía apropiada, más la electrificación del San Martín, para poder llegar con una vía exclusiva al puerto. Podríamos continuar acá con este circuito, también de vías mixtas, ¿no?, hasta la zona de Cañuelas, y de acá podríamos entrar también al mercado central, como así también a este otro polo, que es el polo del kilómetro 5, para alimentar directamente a Dock Sur. Y de acá también continuar para alimentar el otro polo que tenemos acá marcado, que es el polo de La Plata, que ya lo preveíamos allá en el año 1999-2000, que el futuro acá del puerto de Buenos Aires va a ser la descentralización, en cierta forma, hacia la zona sur, como ya está la planta de la construcción, y ya está pronto a habilitarse la planta del tren.